a todos, bienvenidos un día más al podcast. Hoy, como podéis comprobar, no estoy sola porque también voy a intentar que sea video podcast. Así que, pues nada, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Siempre digo lo mismo, pero os prometo que este en especial me parece un tema muy interesante. Voy a intentar que no me entre la risa porque llevamos 80 tomas y somos completamente honestos porque nos estamos partiendo de la risa todo el rato. Pero bueno, ya hice un podcast hace un tiempo con Teresa hablando sobre el tema del arte. Intentamos definir qué era el arte y sí es verdad que dimos un punto de vista distinto, o al menos externo, yo desde mi experiencia, porque desde luego no soy ni historiadora del arte ni absolutamente nada, y porque Teresa hablaba sobre arte pero enfocado en la rama pues de artes escénicas, porque ella está estudiando teatro y tal. Entonces, hoy estoy con mi amigo Álvaro, que bueno, así por encima un poco, él estudió historia y ahora está haciendo un máster de investigación. No sé si quieres añadir algo más. Nada, o sea, yo tampoco soy historiador del arte, pero bueno, sí que he dado arte y bueno, también me gusta mucho leer sobre el tema. De hecho, el otro día, por ejemplo, estuvimos nosotros dando una vuelta y prácticamente estuvimos como 2 o 3 horas viendo turística. Arte solo en Salamanca, de ruta turística. Se nos unieron hasta unas señoras mayores y todo. Sí, o que sea acabamos dando... Bueno, por lo menos es un tema sobre el que podríamos tirar hablando horas. O sea que bueno, bien. De hecho, esto surgió, este tema que vamos a tratar hoy, que no sé cómo lo habré puesto en el título, pero bueno, ahora explico más o menos de qué vamos a hablar. Porque el otro día nos estábamos tomando una caña y de repente empezamos a divagar un rato, porque nuestras conversaciones, sabéis, este tipo de persona con la que podéis hablar desde cotilleos hasta el sentido de la existencia, pues esta persona es Álvaro, y acabamos pues eso, hablando, y le acabé planteando una pregunta que se me vino hace un tiempo, y es que viendo Pinterest me apareció una foto de una mesa como hecha desde arriba, en donde había muchísimos libros. Y entre los libros también había como una taza de café vacía, bueno, un poco de todo, un aparente desorden. Pero sin embargo, cuando veías la foto, no era una foto como desagradable o que te estresase ni mucho menos, sino que era como bonita. Y entonces ahí es cuando me surgió la duda, que de hecho os pondré la foto aquí en pantalla, que si es posible encontrar belleza en el desorden. Y aquí empezamos a darle al coco y acaban siendo bastantes conclusiones. Así que este es el tema que vamos a tratar hoy. Espero que os guste, yo creo que puede estar bastante interesante. Sí. Y nada, pues vamos a ello. Bueno, mientras estábamos preparando sobre cómo íbamos a enfocar este podcast y cómo íbamos a hablar del tema y tal, este hombre da bastantes conferencias y tiene bastantes conocimientos un tanto técnicos, pero que obviamente son una base necesaria para poder entenderlo, que pueden estar bastante interesantes. Entonces, a la hora de abordar pues el arte, la belleza, y si es posible encontrarla y tal, pues primero yo creo que habría que definir qué es la belleza, ¿no? Y a partir de ahí tirar, así que cuéntanos. Pues ya ir divagando, básicamente. Pues yo lo que le comentaba el otro día son soles, o sea, yo creo que la belleza, al igual que el arte, o sea, es algo que no tiene una definición exacta porque al final creo que hay tantas definiciones de arte como personas existen, ¿no? O sea, lo hablábamos hace un rato, o sea, que yo tengo mi propia visión de lo que es el arte, tengo mi propia visión de lo que es la belleza y Sonsoles tiene su propia visión, probablemente tú que estás escuchando esto tengas tu propia visión, podríamos coincidir o no, pero en cualquier caso es algo innegable que al final las personas proyectamos también sobre los objetos y proyectamos sobre las acciones, sobre las cosas, nuestra propia idea de arte y nuestra propia idea de belleza en base, pues, muchas veces a nuestra educación, en base a las personas que se han cruzado en nuestra vida y que nos han influido de alguna manera, ¿no? Al tipo de estudios que hemos hecho también, porque podemos ser mucho más creativos a la hora de ver arte, de apreciar arte y sobre todo definir qué es la belleza. Te iba a decir, y sí que quería añadir, que yo creo que obviamente los gustos y las preferencias se basan, entre otras cosas, en el entorno y en la educación, etcétera. Pero esto yo creo que también es muy asequible a la hora de entenderlo, porque a ti no te gusta la misma persona que me puede gustar a mí, ¿sabes? El tipo de belleza nos atrae, o una obra de arte. A mí me ponen un cuadro del arte contemporáneo, que es lo que estábamos diciendo, que tú y yo no terminábamos de entender y que a veces se nos complicaba. Y a lo mejor hay una persona que se queda bobada media hora mirando el cuadro y yo me quedo en plan, ¿qué es esto? O una obra de arte que yo vi hace poco, no, y tú la de las pastillas, pero bueno, si ya lo mencionas después. Sí. Vale, esto queda un poco raro, en plan. La obra de arte de las pastillas, bueno, lo voy a explicar porque hace un tiempo yo estuve en Santander, bueno, hace bastantes años, y entonces creo recordar que fue en el Centro Botín, que en la planta baja pues tenían una exposición de arte contemporáneo y recuerdo que había una sala que literalmente tenía en el centro un montón de pastillas así tipo paracetamol, tipo penicilina y se supone que eso era arte y claro, yo al principio pues me quedé flipando porque o sea, ¿qué es esto? Entonces luego es verdad que profundizando y tratándome de poner en la subjetividad del autor, es decir, con qué intención ha hecho
el autor esta obra? Que creo que es una pregunta fundamental para poder encontrar al final ese significado de arte y sobre todo para poder llegar a definir qué es la belleza no solo para nosotros, sino también la belleza para otros, ¿no? O sea, tratar de profundizar también en la mentalidad de otras personas, claro, ajena. Entonces eso, fue algo que me quedé impactado porque... ¿Y sé qué es esto? Alguien se le ha caído. Y luego es verdad que tenía una explicación porque también había pues un explicativo, un cartelito, que era una alegoría precisamente a toda la industria farmacéutica, ¿no? Una crítica a la industria farmacéutica que al final nos obliga a estar casi una relación de amor con las pastillas a día de hoy, ¿no? Una adicción. Una adicción totalmente. Y eso, pues hasta que llegas a comprender, ¿no?, ese significado de por qué este autor ve belleza en unas pastillas tiradas en el suelo, ¿no? ¿Por qué ve arte en esto? Creo que es una pregunta muy compleja y que precisamente responde a lo que decíamos al principio de que cada persona tenemos nuestro propio punto de vista y proyectamos sobre un objeto, sobre una cosa o una acción nuestro propio, ¿no?, pues, ideas, nuestro propio pensamiento sobre el arte. Entonces, ¿tú crees que se podría definir, bueno, así como pregunta, pero el arte como todo aquello que es una expresión de belleza o algo así? Yo creo que sí, pero porque claro, porque yo pienso que la condición bajo la cual se define el arte es la belleza. O sea, dentro del arte y de la teoría de las artes, pues hay una multitud de categorías, pues que es, por ejemplo, la belleza, o por ejemplo cuando una obra nos transmite melancolía, ¿no?, nos transmite incluso tristeza. Pero yo creo que la condición necesaria para poder definir algo como arte es bajo el canon de la belleza. Entonces... Ay, pues, esto es lo que me mencionabas que... O sea, mientras hablábamos del tema, sí que me mencionó algo que es un poco de cajón también, pero que yo no había llegado a ello sola, y era lo de que depende de la cultura, evidentemente. Claro. Hay cosas que se consideran arte. Ay, ¿y cómo era esto de que... lo de la geometría, de que, por ejemplo, en Oriente... Sí. Explica eso. Sí, o sea, también el otro día, pues cuando estábamos tomando esa caña, que no fue caña, pero... Bueno, falsa caña. Claro, yo le decía a Sonsoles que también yo creo que otro patrón por el cual nos basamos hoy en día a la hora de definir el arte y de definir qué es la belleza es por el orden y la medida, ¿no? Al final, contraponer lo cuantitativo a lo cualitativo. Es decir, cuando vemos una obra de arte, nos vemos muy influidos por lo cuantitativo, es decir, porque tengo una forma determinada que sea más perfecta o menos perfecta. Todos sabemos a qué nos referimos, por ejemplo, pues... un cuadrado es algo que tiene unos ángulos muy definidos y eso, por ejemplo, a la hora de ver un edificio, pues a lo mejor nos causa como más orden y medida en nuestra cabeza, nos permite como racionalizar esa obra gracias a que tiene unas proporciones como muy exactas y que estamos sobre todo acostumbrados a ver. Pero claro, cuando a lo mejor nos vamos precisamente al arte contemporáneo, que vemos formas que no responden quizás tanto a un orden y a una medida, sino que responden a patrones pues más variables, que fluyen mucho más. Claro, eso, como no estamos acostumbrados quizás a ese tipo de geometrías, pienso yo, o a ese tipo de ángulos o como se quiera llamar, pues claro, nos produce como esa sensación de que mucha gente no entiende el arte contemporáneo, ¿no? Y es más fácil entender una obra del barroco del Museo del Prado, por ejemplo, una pintura, que a lo mejor una pintura de arte abstracto de Rothko, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y me acuerdo que también lo mencionaste haciendo referencia a cuando hablábamos de lo de que depende de la cultura, de la sociedad en la que te muevas y tal, hay conceptos distintos y que en el arte esto obviamente también se ve reflejado, tanto en la filosofía, cómo funciona socialmente el país o el continente, etcétera, que también se veía, por ejemplo, en los edificios. Claro. Sí, o sea, el tema de los edificios, por ejemplo, yo creo que es muy evidente, ¿no? Al final, tú, por ejemplo, la arquitectura europea occidental no la puedes comparar con la arquitectura asiática porque responden a patrones totalmente distintos y sobre todo porque, y en el caso concreto de la arquitectura, casi siempre tiene una función y una finalidad. O sea, no es una creación de arte por el arte de vamos a crear este edificio por X razón. No vamos a crear este edificio, o sea, porque sí, sino que siempre responde a una finalidad. Al final, la arquitectura puede ser un palacio, puede ser un templo, puede ser una residencia real. Entonces, creo que esto también condiciona mucho las estéticas exteriores de los edificios, ¿no? O sea, al final, cuando tú, por ejemplo, pues haces una trayectoria histórica, pues no es lo mismo ver una iglesia de la Edad Media, románica, por ejemplo, te vas a la misma época a Asia a ver un templo. O sea, son cosas totalmente distintas y ahí vemos como, por ejemplo,
hay un elemento de austeridad, por ejemplo, aquí en Europa, en el románico, que no apreciamos, por ejemplo, en Asia o en la India, por ejemplo, el caso concreto, que es a lo mejor el que más enterados podemos estar. Y eso también influye a la hora de definir qué es la belleza en la historia, porque claro, si contraponemos modelos, pues... Aquí se ha aplicado mucho el ámbito de la filosofía, por lo que mencionaste de las figuras, de que una figura más esférica, a la hora de, pues en el ámbito arquitectónico, como que no daba lugar a esa esquina, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, el otro día te lo expliqué con un ejemplo de Asia, pero se me está viniendo ahora otro ejemplo que es también muy bueno, que es el arte, por ejemplo, de tipo soviético. El arte soviético es un arte que tiene muchas esquinas, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene como... No es un tipo de arte como más redondo, sino que tiene esas esquinas, tiene muchas zonas de como... Así, bueno, ya me entendéis, de 90 grados y demás. Sí. Entonces, esto yo leyendo a un autor, a un historiador del arte, no me acuerdo quién era, explicaba que todo esto se debe a que sobre la obra de arte también está proyectada un cierto pensamiento filosófico. Y en el arte soviético, por ejemplo, el tema de las esquinas y demás simboliza la lucha de clases, ¿no? O sea, tú cuando, por ejemplo, te encuentras esto, pues claro, tú te chocas contra este punto de aquí, pero en cambio si fuese una forma redonda, tú no te chocas. Entonces esa lucha de clases se refiere a esas asperezas que hay que pasar en las formas que tienen picos, ¿no? O sea, entonces me parecía una teoría como muy interesante. Joder, tanto. Es obviamente una teoría como muy personal de ese historiador del arte que pues puede ser compartida o no. A mí la verdad es que me convenció bastante. No, y a mí. Porque tiene como un punto, ¿no?, de pensamiento bastante chulo. Y sobre todo yo creo que proyectar filosofía sobre el arte, que es algo que es inherente, o sea, es que tiene que ir ligado, me parece que es también lo que le aporta la belleza a las cosas. Porque si yo, por ejemplo, llego a este centro Botín y me encuentro esas pastillas y no aplico un punto de vista un poco más abstracto, filosófico, o sea, yo me pienso, pues, ¿qué es esto? Una mierda es esto, ¿no? Se les ha caído. Entonces, claro, o sea, básicamente... Todos los medicamentos. Entonces, no sé, me parece que la filosofía también, y por eso yo creo que es tan importante formarse en humanidades, porque es que te aporta un punto de vista tan diferente sobre las cosas que te da la capacidad, y esto te lo comentaba el otro día, te da la capacidad de ir leyendo, por ejemplo, una ciudad. Haber estudiado y poder ver una aplicación práctica sobre las cosas que ves cuando vas a una ciudad, no solo Salamanca, o sea, yo qué sé, te vas a París, te vas a Londres, te vas a Roma, por ejemplo, o sea, y en el caso pues eso, de que hayas leído, de que estés interesado, poder proyectar todos los conocimientos del papel sobre una realidad tangible, me parece que eso no solo le aporta un punto de belleza a las cosas que puedas ver, sino también te aporta a ti un punto de belleza, ¿no? Ya, no, real, tal cual. Qué fuerte. No, y además que es que todos sabemos, y de hecho también lo mencioné en ese podcast que hice, que obviamente en gran parte lo que nos define como humanos es esa necesidad de expresar la belleza a través, por ejemplo, del arte, que yo creo que es lo que más nos humaniza. Sí. Y de hecho, fue contigo cuando recordamos la frase esta del Club de los Poetas Muertos, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Es verdad. No sé cómo era textualmente, sí, ahora lo dejo sin escrito. Y yo creo que es tal cual. Y que al final es como gracioso el hecho de que tú, si quieres estudiar también a un ser humano, y esto lo sabrás tú más que nadie, en una etapa histórica, cómo estaba la sociedad, cómo funcionaba, es que miras el arte. Totalmente. Y también entiendes las sociedades entonces. Porque es que es una expresión total, o sea, es una expresión de la mentalidad de su vida cotidiana, de también el significado que tenía el arte en esa época, un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Y sobre todo, y yo creo que lo más guay de todo esto, y esto si hay algún historiador del arte pues escuchando esto lo sabrá perfectamente, es poder ver muchas veces todas esas influencias del pasado al final en el presente, el ver por qué hoy en día, por ejemplo, en un arquitecto, a la hora de construir un edificio o lo que sea, muchas veces utiliza los cánones de columnas griegas o sí, las corintias, dóricas y esto, que es la canción. Nos aprendimos esa, exacto. La canción esta, sí, dórico, corintio. Entonces, también es muy interesante ver cómo hay determinados patrones de belleza estética, en este caso para la arquitectura, que luego se repiten porque hay como algo colectivo que nos dice que eso es bonito y que eso es arte y belleza. Qué brutal. Entonces, ¿tú crees que siempre va a haber un punto? O sea, vale, hemos dicho, así como recorrido, que la belleza es subjetiva, que al final un poco depende de la educación, que influye todo, pero yo creo que también hay un punto, tengas
el mismo ojo que un historiador del arte, que además de ver la obra es capaz de interpretarla y decir, porque esto está en contexto histórico, no sé qué, no sé qué, no sé cuál. Yo creo, no tengo ni idea, pero yo creo que hay un punto en el que la gran mayoría de la sociedad es capaz de apreciar una misma obra y, aunque sea un mínimo o no la entienda del todo, encontrar en esa obra también un poco de belleza. O sea, después está el contemporáneo, que la gran mayoría dice no lo entiendo, pero yo creo que hay cosas que miras y... Yo creo que, joder, paseas por Roma, tío, y miras y dices qué bonito, y aunque no lo entiendas, ¿sabes? Entonces, la confrontación entre el arte es algo objetivo o es algo subjetivo. ¿Existe una medida que está inserta en nuestro cerebro de esto siempre es bonito? Claro, en nuestro cerebro, que nos dice esto es arte, y yo puedo hablar con una persona de, yo qué sé, de Helsinki y vamos a coincidir con que lo que hay en Roma es arte, ¿no? Entonces, es algo que también hablábamos de hasta qué punto existe una mentalidad colectiva en torno al arte, ¿no? Creo que es algo, o sea, que podríamos tirarnos a hablar horas. Podría ser otro podcast, por cierto. Sí, de hecho sí. Pero bueno, vamos a reorientarnos porque estamos divagando una vez más, Alvarito, tío. Entonces, sí es verdad que tú me mencionaste a la hora de pensar en cómo íbamos a enfocar esto, en el tema de sofistas, etcétera, desde el punto de vista filosófico, cómo enfocaban y cómo apreciaban la belleza, a la hora de entender lo de que sí es posible la belleza en el desorden. Sí. Y lo del libro de... Claro, esto fue porque, pues eso, hablando un poco sobre las diferentes concepciones que ha habido sobre la belleza concretamente a lo largo de la historia, o sea, es que hay tantas como movimientos filosóficos, pues eso, hablábamos de los platónicos, que ven la belleza desde una manera más abstracta, desde el mundo de las ideas, pero luego nos podemos ir a los estoicos, cuya concepción de la belleza es mucho más visual, es decir, le ponían el ejemplo muy gracioso que era que para un estoico, basándonos en esta definición de que para ellos lo bello es lo visual, o sea, tú puedes encontrar a alguien que sea súper guapo, súper guapa, alto, rubio, rubia, de ojos azules, pero si tiene unos sentimientos de mierda, pues para un estoico le vale, porque es solo lo visual, claro. Entonces, bueno. Por eso también... Nunca hay una belleza interna, entonces. Para un estoico, según esta definición, no, porque sería únicamente lo visual. Es verdad que a lo mejor se profundiza en esa idea y sí, pero menos lo que yo he leído y lo que a mí me han contado, ¿no? Claro, lo que he estudiado, pues es eso. Pero en cambio, por eso hoy en día hablamos tanto de amor platónico, ese amor que idealizamos, que es todo el rato en la cabeza, pero es que es algo totalmente contrario, porque es que es una perspectiva, un estoico, pues mucho más, ¿no? Te miro y ya sé si sí o si no, o un platónico que trata de ver qué hay más allá, ¿no? Que eso también me parece muy bonito, ¿no? Tratar de ver no solo en el arte, sino también en las personas como un pasito más allá del mundo exterior. En verdad, ahora que lo estás diciendo, realmente, o sea, me hace mucha gracia, y también lo hice en el podcast que hablaba con Cristina, de filosofía y tal, y también hablamos sobre la comunicación, que está muy interesante, si no lo habéis escuchado, ahí está, del tema de lo de que todos los conceptos filosóficos, como que todo está hecho, ¿sabes? Que todo está estudiado, y que tú mires la sociedad de ahora y dices, madre mía, menudo estoicos estáis, ¿sabes? En plan, que no haces referencia porque parecerías un loco de la cabeza, pero que en general tú analizas la sociedad y dices, madre mía, esta conducta es que ya hace siglos estaba, ¿sabes? Existía y estaba definida. Según además, lo que me estabas diciendo de lo de la belleza, vamos, yo creo que la sociedad está como partida en dos, o un 80% incluso, no solo la mitad, de, por ejemplo, estoicos, ¿no? Que se mueve mucho más por lo aparente, lo físico, de aquí te pillo, aquí te mato, claro. Todas esas conductas. Aunque luego el estoico tiene una filosofía interior, pero claro, es que es muy de tipo individual. Los estoicos. Pues hombre, mejor que nunca, claro, ¿no? Porque vivimos en una sociedad individualista. Por eso ya lo decía Bauman, por cierto. ¡Hala! Pues venga, habla de Bauman, justo. Sí. Que también otra idea que a mí se me había pasado por la cabeza y que creo que es muy interesante, no sé si a lo mejor conocéis, tú sí que sí lo conoces, a Zygmunt Bauman, que es un sociólogo, filósofo, etcétera, etcétera. Bestial. Ha escrito sobre temas de sociedad e individuo. Entonces, este autor desarrolla una teoría que es la de la modernidad líquida, la de la sociedad líquida, que dice que hoy en día estamos en un proceso de liquidez de las cosas. Es decir, en nuestro siglo XXI, el 2020, iba a decir 2023, el 2024 en el que estamos ahora mismo, no se asentaría, según Bauman, sobre unas convicciones firmes, ¿no? Sino que todo es voluble, todo es líquido y por lo tanto pues todo vale. Y entonces esto, aplicado ¿no? al arte, nos llevó a pensar que tiene mucho sentido con los estilos artísticos que hay hoy en día de arte contemporáneo, porque al no haber un patrón de orden, al no haber un patrón de medida, al no haber también una lógica en la sociedad, eso al proyectarse en el arte hace que
digamos, todo valga. Y por eso, hoy en día, la concepción de arte y belleza es como tan amplia, ¿no? Podemos definirlo, pues, de múltiples formas. De hecho, cuando me estaba contando esto, yo le mencioné una obra que yo creo que también la dije en el podcast, me repito más que un disco rayado, pero bueno, con Teresa, sobre que yo me quedé loca un día que fui a un museo y me encontré como obra de arte, que tenía su explicación después, pero como un tendedero, ¿vale? Para que nos entendamos, unas medias, rollo mujer normal, transparentes, y piedras metidas en las medias. Y yo me quedé así en plan, ¿qué? Después, claro, si analizas, si lees un poco sobre el autor o sobre qué está intentando expresar, tal... Pero claro, o me ponen en una silla y aquí, ay, me acuerdo, creo que fue una clase que tuve ya en el colegio, que hablaban sobre que había una obra de arte, no me acuerdo en qué museo, que era una silla. Y entonces la gente, como no lo entendía, la gente se sentaba. Y que pasaba de largo también, Sí, en plan, sí. que era como... Claro, y la gente no lo entendía y la gente Sí. se sentaba pensando que no era una obra de arte, que era una silla simple, ¿no? Que ahí llega un poco Sí. también el punto de, pues obviamente no todo el mundo entiende pero yo creo que también hace falta tener ciertos conocimientos y bases. Y bueno, y incluso la gente que yo creo que tiene conocimientos y bases habrá obras y un estilo que a lo mejor se le hace más complicado a entender si no tiene un contexto. O si no se le explica de qué va o qué quiere expresar el artista, vaya. Pero no sé, me parece muy interesante. Y entonces tú crees... Bueno, perdona, sigue. Sí, no, es que se me había pasado otra... Esto es como un brainstorming, no sé, Vale. es que se nos van pasando... Bombardea. Pero estaba también pensando sobre la fugacidad y el concepto de belleza. Y me estaba acordando de también una obra de arte contemporáneo que era esta, que es un plátano pegado en una pared. ¿Qué? Sí, ¿no lo has visto? No. Bueno, pues ¿Qué seguro que hay dices, alguien tío? que sí. Había un artista que colocó un plátano en una pared y le pegó una cinta americana y lo dejó pegado a la pared. Entonces, luego creo que era algo así como que se comía el plátano. Y entonces él trataba de buscar, o trataba de hacer que las personas que viesen eso reflexionasen sobre la fugacidad de la belleza también. Porque esa obra iba a estar expuesta, no sé, esto a lo mejor me lo estoy inventando, una semana o lo que fuera. Bueno, no porque el plátano se pasaría, pero 3 días. Pero en plan, 3 días. Y luego el artista, pues... ¿Te imaginas negro? No, claro, por eso lo pensaba, digo, que es imposible. O el artista llegaba y se lo comía. Entonces también la crítica que había ahí era tratar de hacer reflexionar sobre la fugacidad de la belleza y cómo los artistas tratan de captar momentos muy concretos que representen arte por un determinado periodo de tiempo. Es decir, hacerte pensar, oye, que la belleza no está para siempre. Y un poco también, esto ya me voy a meter súper abstracto, también pasa con las personas, ¿no? Al final nosotros vamos cambiando físicamente. Efectivamente, obviamente. Y sí, no sé. Y vamos moldeándonos con el tiempo, vaya. Exacto, que no siempre vamos a tener el mismo exacto. cuerpo, nos salen canas a todas estrías y nos ponemos gordas. Y no que pasa la nada. belleza también luego es algo también fugaz, algo que pasa, pero que también tratamos de retener en ese momento a través de la apreciación, ¿no? Y de hecho, así como para ya concluir, porque nos estamos enrollando bastante, que nos encanta, y a mí especialmente, es que me comentaste cuando estábamos analizando, bueno, no la foto, porque creo que no te la llegué a enseñar, pero ¿Cuál? cuando te la expliqué, lo de la mesa, Ah, sí, lo de la mesa. los libros y tal, y también me lo mencionó mi profesor de antropología, que en estética también, si te das cuenta, todo tiene también como ciertos ángulos, la influencia también creo que me mencionaste de las matemáticas, o fue el... No me Claro, acuerdo. sí. Que hasta todo tiene un orden, que un aparente desorden no tiene por qué estar desordenado necesariamente. Claro. Está como bien puesto dentro del desorden. Sí, no, claro, todo esto tenía mucho que ver con lo del tema del número áureo, ¿no? Y con lo de las proporciones y demás, que es algo ya que aparece en la Grecia clásica, ¿no? Lo de las 7 cabezas. Por ejemplo, con Vitruvio también, que hace el hombre con las proporciones exactas. El cómo también es una manera de que la historia nos acaba influyendo porque acabamos como asumiendo esa importancia de que todo tenga una medida exacta, ¿no? Pero yo creo que gracias a Dios estamos deconstruyendo también todas esas ideas de que existe un orden muy canónico, muy exacto. Y pasa hoy en día también, por ejemplo, cuando pues tú y yo podemos ver a una persona y yo te digo, joder, pues qué guapo, qué guapa es, y tú me dices, pues a mí no me lo parece tanto, porque precisamente ese sentido lo deconstruimos, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que tiene unas proporciones muy bonitas, pero a lo mejor a ti tú dices, pues, no te gusta. Para mí no. Entonces, Exacto. no sé, eso también es como otro cambio que hay a lo largo del tiempo, ¿no? El paso de unas proporciones muy medias, que de todas formas, o sea, lo del canon de las 7 cabezas es una movida tremenda, o sea, quien mide 7 cabezas en plan a lo largo mediría 2 metros 10 por lo menos. Yo creo que la conclusión de todo esto es que la belleza al final es algo subjetivo, es algo sobre lo que nosotros proyectamos nuestras propias ideas sobre un objeto, una acción, etcétera, y que hoy en día estamos en un momento de cambio constante sobre el sentido de belleza, y que creo que es bueno porque oxigena también la historia del ser humano. O sea,
la historia al final se basa en ciclos culturales y esos ciclos culturales, aunque van y vienen, son distintos. Entonces, me parece que esto también es un aporte que vamos a hacer a día de hoy a las generaciones futuras. Y cuando haya alguien 200 años después que estudie historia, pues claro, verá pues lo que pensaban en la Edad Media, en la Edad Moderna, contemporánea, y se reirán de nosotros. Dirán, claro, sí, probablemente dirán, ya, ¿qué es esto? ¿qué coño pensaban estos? Total. O sea que como conclusión, según yo he entendido y desde mi punto de vista, en la foto de la que hemos partido y hemos divagado mucho, al respecto. Hemos divagado mucho. Ya, excesivo incluso, pero bueno. Es posible encontrar belleza en el desorden porque hasta en el desorden existe cierta, no perfección, pero alineación, entre comillas, sí. y como un orden en ese... Totalmente. Y belleza en ese propio Totalmente. desorden. Precisamente por esa deconstrucción que hacemos de los objetos artísticos. Ya. Esto no quiere decir que desordenéis vuestra habitación o vuestra casa, porque es súper bonita, ¿vale? Porque también nos viene influido obviamente la cultura y esto en el arte es muy maravilloso, pero la en casa la vida real, en la vida real no es tan aplicable. Como que no. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mogollón. Yo he disfrutado mogollón haciéndolo. Que ha estado súper Yo creo que ha estado súper chulo y ha sido muy cercano y como una conversación un tanto intensa, pero yo creo que también muy interesante. Pero muy guay. Exacto. Total. Así que muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Nada, yo creo que les ha encantado. Y como siempre, bueno, la misma chapa, tenéis todas las redes sociales en la descripción del podcast. Este podcast también va a estar subido a YouTube, posiblemente, y subiré algún trozo a TikTok. Tenéis también los usuarios, etcétera, y también pondré el suyo por si le queréis seguir. Y nada, pues hasta el domingo que viene, no, el siguiente, que es cada 2 semanas, ¿no? Eso es. Adiós.